vencer. Dios me habló esta semana, hermanos, y me dio una palabra profética para esta casa. Y yo sé que esta palabra va a marcar un antes y un después en tu vida, en el ministerio, en la ciudad y en esta nación. Porque cuando hay una palabra que sale de la boca de Dios, cuando Dios dice una palabra, esa palabra se concreta. Cuando del mundo espiritual Dios sopla vida, Dios habla luz, es el mundo natural el que se sujeta a la voz de Dios. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Dile a la persona que tienes a tu lado, no me distraigas. Yo quiero invitarte a que tú puedas abrir tu Biblia en Nehemías, capítulo 6. Y si tú no trajiste Biblia, y no trajiste tampoco tu celular con tu aplicación, porque te confías y sabes que están acá los versículos, te invito a anotar. Porque como Dios te quiere hablar, y esta palabra tú la vas a necesitar, no se te puede olvidar. Cuando tú te sientas débil, tú vas a necesitar esta palabra. Así que como la memoria es frágil, te invito a que puedas anotar allí en las notas de tu celular o si tienes una libreta. Vamos a leer juntos la palabra del Señor y te voy a pedir que te pongas. Por reverencia a la palabra, ¿te recuerdan? Ponte de pie. Nehemías 6, versículo 1 en adelante. Dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decir: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gásmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, y por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, diga conmigo, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Pon tu mano en el corazón y vas a decir conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, háblame, porque te escucho. Amén, amén, amén. Dale un aplauso al Señor por su palabra. Él es bueno, Él es fiel. Su palabra es luz a nuestras vidas. Puedes tomar tu asiento. He titulado este mensaje: discierne el verdadero enemigo. Y sabes que el libro de Efesios
En el capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra ni sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta palabra puede marcar un antes y un después en tu vida, si así tú lo decides. Porque esta mañana, si tú tomas esta palabra y la pones por obra, te vas a dar cuenta que de aquí para adelante vas a vivir una nueva historia. Pero si tú no la tomas, tu vida va a seguir tal y como ha sido hasta ahora y no vas a poder ver la victoria que Dios tiene preparada para tu vida. Tú tienes que saber algo, y es que la guerra que tú tienes no es contra personas. De repente nos equivocamos y nos confundimos. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no viene delante tuyo vestido como diablo. El diablo usa personas para poder influenciarte, para poder dañarte, para poder herirte. Y si no tenemos el discernimiento, comenzamos a enojarnos contra las personas, comenzamos a odiar gente que está en nuestra contra, comenzamos a mirar a los demás como nuestros enemigos y olvidamos que el verdadero enemigo se llama Satanás. Tú tienes que saber esto. Dios usa personas y el diablo también. Y cuando Dios usa a alguien, no pasa por encima del libre albedrío de la persona. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Pero tú tienes un libre albedrío para elegir. Dice la palabra de Dios que cuando Dios quiso usar a María para poner en su vientre la simiente del Espíritu Santo y así concebir a Jesús, vino el ángel Gabriel y le dijo: salve María, bienaventurada eres, favorecida por sobre todas las mujeres. Y la respuesta de esta mujer al llamado y el ofrecimiento de Dios es: que se haga con tu sierva como tú quieras. Hay un llamado de Dios para tu vida. Dios quiere usarte, pero tenemos libre albedrío para elegir. Tenemos libre albedrío para decirle a Dios: yo quiero que tú me uses. O también para decir: yo en esta oportunidad paso. Porque yo te aseguro que si María no le hubiera dicho al ángel: aquí está tu sierva, el ángel pasa de largo y tendría que haber elegido a otra mujer. ¿O qué acaso no sabes que desde el cielo siempre el propósito de Dios fue, desde el principio, que Cristo viniera a la tierra a redimirnos, a salvarnos, a darnos la victoria sobre todo poder de las tinieblas? ¿Y por qué entonces el Padre preguntó: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Que acaso el Cordero de Dios en el cielo no dijo: heme aquí, envíame a mí? Yo quiero que tú sepas que el Espíritu Santo está llamando tu vida. Yo quiero que tú sepas que somos barro en las manos de Dios. Y dentro de estos vasos de barro ha sido depositado un tesoro incalculable al Espíritu Santo de verdad, que quiere fluir a través de tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir de todo corazón: yo quiero que Dios me use? Y así como Dios usa personas, el diablo también lo hace. El diablo también usa personas que van a estar a nuestro alrededor para poder amedrentarnos, para poder bajonearnos, hacernos sentir tristes. El fin del diablo es destruir tu vida.
estás en una guerra, ¿y qué personas el diablo va a usar? Personas que están cerca de ti. La gente que está muy lejos de ti no puede afectarte. Pero cuando tú tienes personas cerca de ti, ese círculo de personas que tú tienes cerca de ti, que te animan, que te aconsejan, que en algún momento te ayudaron, también pueden ser usadas como instrumentos del diablo. Es por eso que es tan importante cerrar las brechas en nuestras vidas. Porque siempre miramos, el diablo puede usarlo, pero tú también tienes que saber, también el diablo te puede usar a ti, o a ti, o a ti. ¿O qué acaso Pedro no estaba con Jesús? Y él le dijo, ¿quién dices tú que soy yo? Hablándole el maestro a Pedro. Y Pedro le responde y le dice, lleno del Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro siendo usado por el Espíritu Santo para entregar una palabra de revelación y de testimonio a Jesucristo. Pero ¿sabes lo que pasó 6 versículos después? El mismo Pedro que había declarado quién era el Cristo, 6 versículos después le estaba diciendo a Dios, por favor no vayas a la cruz. Que esto no te acontezca, Señor. No queremos que nadie te haga daño. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. El mismo hombre que fue usado por Dios, 6 versículos después, debido a brechas que habían en su corazón, fue usado por el diablo. Una persona que puede ser de bendición para tu vida, si no es una persona que está firme, es una persona que puede ser usada por el enemigo. Solamente la gente altamente espiritual que tienes a tu alrededor puede quedar eximida de esto. Hay personas dentro de tus círculos que no pueden ser usados por las tinieblas. Las hay. Y probablemente tú estás aquí en esta iglesia por ellas. Alguien a ti te invitó, alguien por ti está orando, alguien que tú tienes a tu alrededor te ha cubierto, ha orado por ti, te ha llamado. Pero también van a haber personas que pueden ser influenciadas por el enemigo. Y cometemos el grave error de que cuando vemos que eso ocurre en nuestras vidas, nos enojamos con las personas que vemos con nuestros ojos, cuando no nos damos cuenta que esta es una lucha espiritual. ¿O qué acaso Jesús le habló a Pedro? Jesús no reprendió a Pedro. Jesús no le dijo, Pedro, ¿por qué te dejas usar? Jesús no le dijo, te reprendo, Pedro. No, Jesús confrontó a Satanás, porque Pedro era digno de misericordia. Pedro era digno de amor. Lo voy a decir de nuevo, iglesia, estás llamada a hacer misericordia. Estás llamada a tener compasión. Estás llamada a perdonar. Estás llamada a amar. El llamado que Dios tiene para tu vida es ser como Cristo en esta tierra. Y para eso tienes que dejar de mirar a los títeres que el diablo usa y enfocarte en tu verdadero enemigo. Porque mientras tú te estás peleando con tu hermano, mientras tú estás enojado contra alguien que te hizo algo, contra tu jefe, que quizás no te considera, contra tu esposo, contra tu esposa. Hay aquí quienes pelean contra el esposo como si fuera del infierno, que pelean contra la esposa como si tuviera cachos. Hay aquí gente que pelea contra sus padres como si fuera el problema sus padres. Y el problema en tu vida y el enemigo que tú tienes se llama Satanás, el diablo.
Y en esta mañana tienes que aprender a identificarlo. En esta mañana tienes que comprender que si tú estás peleando contra el enemigo incorrecto, vas a perder las fuerzas. Vas a perder la batalla. Te vas a desgastar. Si tú no peleas contra tu verdadero adversario, no vas a poder tener victoria. Tú tienes que aprender a ver las cosas desde la óptica de Dios. Porque cuando no las vemos de esa manera, nos embroncamos con las personas. Oiga, te lo estoy diciendo yo. A mí también me ha pasado que cuando alguien a mí me hace algo, me da una gana de estrangularlo. Y eso es algo carnal. Eso es algo que viene de nuestra carne. Cuando nosotros no tenemos la óptica de Dios, nos dan ganas de que a esa persona le vaya mal. Diga conmigo, ay. Cuando una persona nos hace daño y no tenemos la verdadera óptica de Dios, nos dan ganas de vengarnos. Y a lo mejor tú dices, no, vengarme, ¿cómo yo voy a vengarme? Sí, silenciosamente vengarte. Porque cuando tú ves que a esa persona no le resultan las cosas, por dentro sientes un calorcito en tu corazón y dices, qué bueno, se lo merece. Se lo merece. Y eso es porque no tienes la óptica correcta. Porque si hay una persona que está siendo influenciada para atacarte, tú lo que debieses hacer es orar por esa persona para que sea libre. ¿O que acaso no dice la palabra que oremos por nuestros enemigos? Que bendigamos a aquellos que hablan mal de nosotros, que hagamos el bien a aquellos que no nos quieren. ¿Que acaso no es lo que la palabra nos está mandando? Porque tu lucha no es contra sangre ni carne. Di conmigo, mi lucha no es contra el hombre, no es contra mi esposo, no es contra mi esposa, no es contra mis hijos, ni contra mis padres, ni contra mi jefe. Mi lucha se llama Satanás, el diablo. Pero tienes que saber que si tú decides pelear la buena batalla, es Jesucristo quien te da victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria por la sangre del Cordero. Hay victoria. Hay victoria. Y la palabra que te leí, que está en el libro de Nehemías, habla de un hombre que era el copero del rey. Y el trabajo del copero del rey era tomar el vino antes del rey. Por si el vino estaba envenenado, el que primero se moría era el copero. Entonces el copero era una persona de mucha influencia y de gran, era una persona que era muy bien considerada. Era un alto cargo dentro del reino. Cuando Nehemías supo lo que había pasado con Jerusalén y que los muros habían sido derribados, halló favor ante el rey. Y el rey le dijo, anda, ve a Jerusalén y reconstruye tu ciudad, reconstruye los muros. Y dice la palabra de Dios que durante un tiempo Nehemías se dedicó a construir el muro. De hecho, también dice de que mientras con una mano construían, con otra mano tenían espada y peleaban contra los adversarios. Nehemías hizo ese trabajo. Nehemías construyó los muros. Nehemías tuvo que levantarse a construir fronteras para esa ciudad. Porque cuando hay una ciudad sin muros, esa ciudad es una ciudad vulnerable. Cuando tu vida está sin muros, tú estás vulnerable ante cualquier ataque. Cuando una ciudad no tiene muros,
pueden venir las fieras del campo y devorar todo. Pueden venir los enemigos y quemar la ciudad. Cuando una ciudad no tiene muros, esa ciudad está debilitada y a merced de cualquiera que pase por ese lugar y haga lo que quiera allí. Pero Nehemías, al construir muros, comenzó a devolverle la dignidad a esa ciudad. Y yo quiero que tú sepas, tú estás llamado a construir muros. Tú eres un constructor de muros. Tú eres un hombre y una mujer que se ha levantado por tu casa, por tu vida, a construir muros para de esa forma dejar de ser vulnerable a cualquier ataque del enemigo. ¿Dónde están los constructores de muro en esta iglesia? ¿Dónde están los constructores que vinieron en esta mañana a darle la gloria a Dios? Dios está levantado a construir el muro. Dios está levantado como un edificador. Dios está levantado como un hombre y una mujer que hace la labor que el Padre ha solicitado de tu vida. Tú estás construyendo muros por tu casa. Cuando tú construyes muros, deja de importarte lo que la gente dice de ti. Cuando tú construyes muros, la identidad que Dios ha puesto en tu vida es lo que realmente importa. Solamente te importa lo que Dios dice de ti. Cuando tú edificas el muro, tú puedes decirle no a vínculos que traen desorden sobre tu vida. Cuando hay muros en tu vida, hay amistades que se cortan porque ya no pueden penetrar la ciudad. Cuando tú construyes muros, cuando tú edificas el muro, comienzas a orar, comienzas a ayunar, comienzas a buscar a Dios. Yo quiero que tú sepas, hay un llamado de Dios para esta casa, para que tú te transformes en un hombre, en una mujer de fervor, de pasión, que entiende que debe construir muros por su vida. Eres un constructor, eres un edificador. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado así como llamó a Nehemías. Y tú tienes que salir de este lugar a ponerle muro a todo lo tuyo, para que no entren las fieras a tu casa, para que no entren las críticas a tu casa, para que nada se meta en tu matrimonio. Tú tienes que salir de este lugar entendiendo que tienes que edificar el muro por tu vida. ¿Cuántos saben que son edificadores de muros? ¿Cuántos lo comprenden en esta mañana? Mira, la persona que tiene muros no le entran balas, pero hay gente que todo le entra. Hay gente que le dicen, ay, que estás tan feo, ay, se pone tan triste. Una persona que tiene muros no le importa lo que digan o no digan de ti. Cuando tú tienes muros, no importa. Dile a la persona que tienes a tu lado, yo tengo muro. Dile, yo tengo muro. Ay, mi papá no me crió. Qué pena me da que mi papá no estuvo con muro. No importa, porque tú tienes. Exacto. Ay, mi mamá me abandonó, no me quisieron. No importa, porque tú tienes. Ay, me echaron del trabajo, me trataron tan mal. No importa, porque tú tienes. Tú tienes muros. Tienes que decirlo, tienes que creerlo, tienes que confesarlo. Y en el nombre de Jesús se levanta la protección de Dios. Alguien tiene que decir amén a eso. Amén. El muro te protege. El muro te protege. El muro te guarda. El muro no permite que el diablo te toque. Y Nehemías, dice la palabra allí donde te leí, terminó de edificar el muro. ¿Te das cuenta? Esa fue una proeza. Construir un muro es una proeza. Y cuando tú lo terminas, ¡wow! Terminé de construir el muro.
se acabó la edificación. Eso es lo que acabamos de leer. El muro se construyó por completo. Y cuando el muro se construyó por completo, aparecieron enemigos que antes no habían aparecido. Yo quiero que tú sepas, muchos de los que están aquí en esta mañana han terminado de construir el muro. Muchos de los que están en esta mañana están en la recta final, en la etapa final. Yo quiero que tú sepas, todo este tiempo que has trabajado, todo este tiempo que has puesto ladrillo tras ladrillo, Dios lo ha visto. Y muchos de los que están en este lugar ya terminaron de edificar el muro. Y quiero darte algunos principios bíblicos sobre cómo es que cuando el muro es edificado en tu vida, tienes que estar alerta, tienes que estar apercibido, ya que el diablo se levanta con fuerza y con poder cuando estás a las puertas de recibir la bendición que Dios tiene para tu vida. Primer principio, número 1, si puedes anotar, hazlo. El enemigo se activa cuando casi terminas. Dice allí en el versículo 1, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, ya no había ninguna brecha, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanbalat, diga conmigo, Sanbalat, Gesem, enviaron a decirme: ven y reunámonos de alguna de las aldeas en el campo de Ono. Dice la palabra que cuando oyeron, cuando tus enemigos oyeron que terminaste de edificar el muro, cuando el diablo oyó que estabas edificando el muro, cuando el infierno oyó que habías terminado de construir, el diablo se alertó y trajo mensaje en contra de Nehemías. Y asimismo, cuando el diablo te ve que estás haciendo una edificación para Dios, cuando el diablo ve que tú estás levantando muros por tu vida y por tu familia, se encienden alertas en el infierno y se levanta el diablo para tratar de que no termines la obra. ¿Por qué? Porque al diablo no le conviene que tengas muros. Porque si no tienes muros, eres vulnerable. Porque si no tienes muros, el diablo te puede usar. A él no le conviene que tú edifiques. Y cuando él sabe que estás a punto de terminar, se alerta el infierno. ¿Sabes qué? Que hay cristianos que dicen: yo por eso no me meto con Dios. Porque me meto con Dios y empiezan las luchas, las guerras. Ay, no, eso no es para mí. Por supuesto, cuando tú no estás caminando bajo el propósito de Dios, probablemente el diablo te tiene como un juguete más. Pero cuando te levantas y dices: yo voy a hacer una gran proeza, yo voy a construir lo que mis padres no se atrevieron a construir, yo voy a edificar aquello que los enemigos destruyeron, es allí donde el infierno tiembla delante tuyo. Y el infierno se te levanta. El infierno se te levanta. El infierno no quiere que termines. Pero hay otros cristianos que cuando vienen las guerras, cuando vienen los ataques, cuando viene toda la artillería pesada del infierno, se levantan a pelear la buena batalla. Y yo creo que esta iglesia es una iglesia de guerreros. Yo creo que esta iglesia es una iglesia de provocadores. Yo creo que esta iglesia es una iglesia que ha entendido que al diablo no se le da la victoria. Porque tenemos la victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén
que tenemos la victoria. Y mira, hay veces que tú te vas a levantar contra el infierno y el infierno va a querer destruir todo lo que está a tu paso. No 1, 2, 3, 4, 5 veces. Hay veces que el diablo no te la va a hacer fácil. Hay gente que es atacada conforme a su propósito y al nivel de su llamado. Mira, hay gente en este lugar que no tiene idea para qué fue llamada. Y el cielo sabe para qué fue llamada. Y el infierno también sabe para qué fue llamada. Y ellos son los únicos que no saben para qué fueron llamados. Pero hay otros que tienen el discernimiento para comprender el llamado que Dios ha puesto sobre sus vidas. Y es por eso que la guerra contra ti es tan fuerte. Hay algunos que dicen: Señor, me transformaste en el mejor guerrero del 2025. Y si tú sientes que has sido el mejor guerrero del 2025, déjame decirte, por favor, no más paseos. Déjame decirte que es porque el propósito de Dios sobre tu vida es un propósito grande. Él tiene propósito grande. Y cuando el infierno lo sabe, el ataque también es grande. ¿Por dónde es el ataque? Por donde el diablo sabe que eres débil. Hay un dicho que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Porque el diablo ha mirado a las generaciones, ha mirado al hombre de generación en generación, y los patrones son los mismos. El diablo conoce al ser humano, el diablo conoce tus debilidades. Muchas veces las debilidades de las mujeres son emocionales y por allí el diablo las ataca. Para los hombres de repente las debilidades son económicas, son materiales, tienen que ver con sus trabajos. Por ahí el diablo los ataca. El diablo te va a atacar allí en ese punto débil que tú tienes. Hay luchas que tú ya has peleado y ya has demostrado al infierno, ya has demostrado al cielo que tuviste la garra para poder vencer. Pero es allí en ese mismo lugar donde demostraste que tú sí eras victorioso, donde el diablo le sube los decibeles. Y dice: ya, no fue suficiente entonces. Vamos ahora entonces con una guerra mucho más grande. Y le sube 2, y le sube 2, y le sube 2. El diablo es experto en atacarte en tus puntos débiles. Él sabe. Pero también tú tienes que saber que cuando hay muros, el diablo allí no se puede meter. Di conmigo: yo soy un edificador de muros. Dilo de nuevo: yo edifico el muro. ¿Dónde están los que edifican muros? ¿Dónde están los constructores en este lugar? Tú eres ese hombre y esa mujer de Dios. El diablo siempre va a tratar de provocarte, pero esa provocación tiene que ver con la expansión de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque va a tratar de intimidarte para que no alcances, para que no creas lo que va a ocurrir, para robarte la fe. Número 2, segundo principio: el enemigo se disfraza para hacerte caer. Y el diablo no va a aparecer a tu vida vestido como diablo, sino que dice la palabra que el diablo se viste como ángel de luz. A Eva en el huerto no se le apareció como diablo, se le apareció como serpiente, disfrazado como un animal. Si hay un experto en disfraces, es el diablo. Y no te das cuenta de eso. Tú reaccionas en contra del disfraz, reaccionas en contra del títere, reaccionas en contra de aquel que está siendo usado, reaccionas en contra de tu cónyuge, reaccionas en contra de aquellos que están cerca de tus hermanos, en vez de reaccionar en contra del diablo. El diablo no quiere que pelees con él. Él se siente robusto, grande, fuerte cuando tú te enojas con tus hermanos.
Y Él dice que bueno, atáquense, sigan odiándose. Eso es lo que a mí me gusta, que te desconectes de la vida, que dejes de perdonar, que dejes de amar. Eso es lo que yo quiero. Y mientras tú estás atacando a aquel que te está haciendo daño y a aquel que no te deja en paz, el diablo está muerto de la risa. Cuando tú tienes que saber que tu pelea es contra Satanás, el diablo, no contra tu hermano que está a tu lado. Porque tienes que saber que el diablo está haciendo todo lo posible para dividir el cuerpo de Cristo. Por eso hay tantas peleas con los pastores. Por eso hay tanta desunidad. Por eso nadie se quiere ya. Porque son estrategias del diablo para ponernos los unos contra los otros. Para que no nos amemos, para que no nos perdonemos cuando nuestro verdadero enemigo se está saliendo con la suya. Y dice la Biblia que se levantaron 3 hombres en contra de Nehemías: Sanbalat, Tobías y Gesem. ¿Tú crees que Nehemías solamente tenía un Sanbalat? Tú también tienes un Sanbalat. Tú también tienes un Tobías. Tú también tienes un Gesem. Y yo en esta mañana te voy a ayudar a descubrir cuáles son esos espíritus que están en contra de tu vida. ¿Quién era Sanbalat? Sanbalat significa enemigo disfrazado de amigo. Esto es en el espíritu. Aquel que se disfraza de tu amigo. Aquel que te dice que te ama, pero te odia. Aquel que te dice que quiere lo mejor para ti, pero no quiere lo mejor para ti realmente. Aquel que cuando te ve crecer, le da rabia, le da envidia. Aquel que mientras tú estés debajo de él, está todo bien. Pero cuando ve que tú te sueltas para construir el muro, dice: no, ya no me gustaste. No me gusta que te subas tú y que quede abajo yo. Ese amigo con el que ibas al bar y eras muy feliz con ese amigo, pero cuando te volviste a Cristo y decidiste construir el muro, ese amigo que se supone que era amigo se transformó en enemigo. Un enemigo encubierto. Un enemigo disfrazado de amigo. También significa odio disfrazado de buena voluntad. Porque hay gente que como que hace que te da un buen consejo, pero realmente te está dando un consejo para tu mal. Hay gente que te dice: ven para acá, ven, yo te voy a decir cómo se hace, Pero el consejo es para que tú no estés por sobre él. Otro enemigo, Tobías. Tobías significa Dios es bueno. Pero en este caso representa lo contrario. Porque Tobías en este caso significa o representa lo que pareciera que es de Dios, lo que tiene voz de Dios, pero no tiene esencia de Dios. Y ellos están bien contigo. Ellos eran voz de Dios y ellos hasta en algún momento fueron usados por Dios para tu bien. Ellos en algún momento fueron instrumentos de Dios en las manos de Él y te bendijeron y te hablaban como Dios. Pero tú tienes que saber que los Tobías que vienen a tu vida van a tratar de decirte: yo soy muy espiritual, sé mi amigo porque yo soy muy espiritual. Y no, yo no voy a ser tu amigo porque tú eres muy espiritual. Si tú eres muy espiritual, tu espiritualidad va a provocar que yo misma sea más espiritual, sea más santa, esté más consagrada, tenga mayor devoción por Dios. Van a haber Tobías, gente que dice ser de Dios, pero que no lo es. Y el tercer enemigo se llama Gesem el árabe, que significa lluvia o tormenta de arena. Y este es un espíritu que tiene procedencia del desierto. Y esto representa la sequedad, el desánimo, la fatiga, el desgaste. Porque cuando tú estás construyendo el muro, cuando tú edificas ese muro, es imposible que no venga esa sensación de: ya no puedo más. Estoy demasiado cansado.
Estoy demasiado cansada. Ya lo he dado todo. Me siento desgastada. Pero cuando venga ese espíritu en contra de tu vida, ya no puedo más. Tú tienes que volver a levantarte a pelear. Lo que el Espíritu Santo te está diciendo en esta mañana es: sigue peleando. Sigue peleando. Sigue peleando. ¿Con cuál de los tres estás peleando? Hay algunos que están peleando con los tres. Sigue peleando. Sigue peleando. Ellos se llenaron de odio en contra de Nehemías. El diablo, sus demonios, sus principados están llenos de odio en contra de tu vida. ¿Por qué? Porque tú te transformaste en un edificador de muros por la obra maravillosa que comenzaste a levantar. La pregunta es: ¿vas a dejar de edificar el muro por ellos, para que ellos se sientan bien contigo? ¿Vas a dejar lo que Dios puso en tus manos para que quede la guerra hasta ahí? ¿Vas a dejar de orar porque estás en guerra? ¿Vas a dejar de ayunar porque el diablo se levanta en contra de tu vida? Si la respuesta es no, tú tienes que saber que el Espíritu Santo en esta mañana te está diciendo: tienes que seguir peleando. Y que se levante el enemigo, que se levante. Si se levanta es porque Dios lo permite. Si se levanta es porque Dios se va a glorificar. Si se levanta es porque Dios te quiere dar una victoria. Si se levanta es porque Dios te quiere dar autoridad. Nada pasa por tu vida sin que Dios lo permita. Que se levante quien se levante, que vengan ríos, que soplen los vientos, soplen, que soplen. Tú vas a seguir peleando. Amén. Es Jesús mismo el que es bandera por tu vida. Es Jesús mismo el que se levanta a pelear. No hay nomás. El que se levanta a pelear por ti. Es Jesús mismo el que quiere darte la victoria. Y tú sigues peleando contra tu hermano. Y tú sigues odiando a ese que no te quiere. Y tú sigues diciéndole: naco, naca. No está bien. No está bien. Porque tu enemigo no tiene sangre ni tiene carne. Tu enemigo está peleando contra tu vida y es espiritual. Segunda de Corintios 2:10 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Perdona al que te hizo daño. Dile a la persona que tienes a tu lado: aprenda a perdonar. No te vengues. Perdona, perdona, perdona. No fue él, no fue ella, fue el diablo. Fue el diablo. Efesios 6:11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí la palabra acechanza viene de la palabra metoidea, que significa método, estrategia, con un fin, con un esquema. El diablo no pega palos al aire. Te tiene estudiado, te tiene estudiada. No es un plan de la noche a la mañana. No es que se levantó en esta mañana y dice: ay, lo voy a atacar. No. Lo que estás viviendo lo viene planeando hace tiempo. Fue una gota de agua a la vez y se terminó de llenar el vaso. Pero tú tienes que comprender que esta guerra no nació en la explosión. Esta guerra viene a través de una maquinación, una estrategia bien planeada por el diablo en contra de tu vida para hacerte caer. Y no puedes ceder. Número 3. El diablo siempre va a buscar distraerte.
Y dice la palabra de Dios que Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Las personas le dijeron a Nehemías: hey, te están llamando. Hey, quieren hablar contigo. Hey, quieren que vayas al campo de Ono. No, yo no voy a ir. Yo estoy en una obra grande. ¿Sabes que el campo de Ono significa, el valle de Ono significa valle de la distracción? En otras palabras, lo que el diablo estaba intentando hacer era distraer a Nehemías. En otras palabras, lo que el diablo está tratando de hacer de tu vida es distraerte, de sacarte del foco. Pero así como Nehemías dijo: hey, yo estoy haciendo una obra grande, yo estoy construyendo un gran muro, tú te tienes que levantar también para decir: yo no voy a escuchar al diablo. Si el diablo me está diciendo esto, yo voy a hacer todo lo contrario. Si el diablo me pide que descienda, yo me voy a quedar a seguir construyendo el muro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tienes que seguir construyendo. Y no vinieron una vez, no vinieron dos, 4 veces vinieron en contra de Nehemías. Y hay algunos aquí que cuando viene la primera vez el diablo en contra de tu vida, tú respondes: hey, no, déjame, si yo estoy sirviendo a Dios. Hey, no me toques. Pero la cuarta termina respondiendo como Eva, con duda: ay, ya no sé, se perdió el propósito, no lo quería Dios, me equivoqué. Y dudas y te hundes en el mar. Pero gloria a Dios por los Pedros que caminan sobre el mar y que cuando se hunden, Jesús los vuelve a levantar. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Porque Él es bueno. Porque Él es fiel. Él es fiel. Y vinieron una y otra vez y le decían a Nehemías: ven, sale de ese muro. Sale, sale, sale. Queremos que te distraigas, ven con nosotros a conversar. No voy a ir. Hay una obra muy grande, una obra muy maravillosa que yo tengo. Tú tienes que pesar tu propósito. Pon tu llamado en una balanza. Y en esa balanza tú tienes que elegir el llamado de Dios sobre tu vida. Eso fue lo que hizo Nehemías. Escogió su llamado. Escogió obedecer a Dios. Tienes que entender esto. El diablo se va a levantar 1, 2, 3, 4, 5. Pero la palabra de Dios dice: resistid al diablo. La palabra de Dios dice: resistid al diablo. Resistid al diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos saben que si resisten, el diablo va a huir? Vamos, vamos, vamos. Si es aplausos para Dios, dalo con todas tus fuerzas. Si es aplausos para Él, tienes que decir aleluya, gloria a Dios. Él es el que te da victoria. Si el diablo te dice desanímate, haz todo lo contrario. Si el diablo te dice no te congregues, tú congrégate más. Si el diablo te dice déjate de servir, sirve con más fuerza. Si te dice no ores, ora más. No ayunes, ayuna más. Sé más devoto de Dios. Todo lo que el diablo te diga, tú tienes que hacer lo contrario. Amén. Y la quinta vez vinieron con cartas y dijeron: te están diciendo que te quieres hacer rey. Estás planeando levantarte contra el rey. Dicen que levantaste a profetas y esos profetas te van a coronar. Dicen que te quieres quedar con el reino de Judá. Eso es lo que están diciendo de ti. Cartas públicas, calumnias públicas. Porque cuando el diablo no puede detenerte, va a hablar mal de ti. Y si soy un hombre y una mujer carnal, cuando alguien hable mal de mí, lo que yo voy a hacer es ponerme triste. Me va a dar pena, me voy a sentir humillado, me voy a acostar en mi cama, me voy a meter en mi madriguera y de allí no voy a salir más.
Pero gloria a Dios, porque la palabra de Dios dice que cuando hablen mal de ti, hablando mentiras y calumnias, alégrate. Lo voy a decir de nuevo, alégrate. Alégrate, porque eres bienaventurado. Porque si hablaron mal de los profetas y están hablando mal de ti, tu corona es grande en los cielos. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Porque hay corona, porque hay victoria, porque hay gloria preparada para tu vida. Si te atreves a resistir, si te atreves a pelear. Nehemías dijo, hay una gran obra y no puedo descender. Ponte de pie. Esta palabra es para ti en esta mañana. Dios te dice en esta mañana, no desciendas, no te distraigas, no te distraigas. Aprenda a discernir los ataques del diablo en contra de tu vida. Y yo en esta mañana quiero terminar con esto. Esta palabra Dios me la dio por la iglesia. Me habló a mi vida, pero me dijo, terminaron de construir el muro. Es por eso que se levanta el diablo en contra de tu vida. Es por eso que si tú miras al lado vas a encontrar que hay hermanos que hoy día no están aquí. Porque se han visto ante un ataque infernal que nunca antes habían atravesado, que nunca antes habían vivido. Si tú estás aquí en esta mañana es porque tú estás en victoria. El diablo se levanta cuando terminas el muro. Y quizás vas a vivir o estás viviendo una de las guerras más grandes de tu fe. Pero tú tienes que saber que el fin de esta guerra es victoria para tu vida. Y mira, dice la palabra que el muro estaba construido, ya no habían brechas. Se acabó la obra. Pero en el versículo 1, si me lo pones ahí atrás, en el versículo 1, dice la palabra que no habían sido puestas las hojas de las puertas. ¿Sabes lo que significa eso? Que el muro estaba listo. El muro estaba listo. Se acabó la obra, se acabó la construcción, pero no habían puertas. Y pueden haber muros, pero si no hay puertas, el enemigo también puede entrar por ahí o no. Y yo quiero que tú sepas que la palabra dice en San Juan que Jesús dijo, yo soy la puerta. Tenemos un Dios que es poderoso y que tiene llaves. Cuando Jesús abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Él la cierra, nadie la puede abrir. Escúchame esto. Dice la palabra de Dios que cuando Noé construyó el arca y le dijo a todo el mundo que venía un diluvio, la gente entró, pero Noé no era el encargado de cerrar la puerta. Dios dijo, tú construyes el arca, yo cierro la puerta. Porque si la responsabilidad de cerrar la puerta era de Noé, cuando Noé escuchara el griterío allá afuera, iba a tratar de abrir las puertas y se iban a ahogar todos los que estaban adentro. Por ende, el encargado de las puertas es Jesús. Las puertas significan gobierno. Las puertas significan autoridad. Dice la palabra de Dios que los ancianos se sentaban a las puertas a tomar decisiones importantes. Allí por las puertas se decide quién entra y quién sale de una ciudad. En las puertas hay autoridad. Y Jesús tiene esa autoridad sobre tu vida. Pero en esta mañana vamos a pedirle a Él que cierre toda puerta. Vamos a decirle a Dios, tú eres la puerta, Jesús. Y yo necesito que seas tú cerrando
cerrando para que esta ciudad quede totalmente fortificada contra todo ataque del enemigo. Si esta palabra ha sido para ti, pasa aquí adelante. Pasa aquí adelante. Pasa aquí adelante. Pasa, pasa, pasa. Vamos, pasa. Pasa, pasa. Pasa. Si Dios te habló en esta mañana, tú tienes que saber que el Espíritu Santo va a cerrar puertas hoy en tu vida. Que se levanta Jesucristo por ti. Y Él es la puerta, Él es la puerta. Lo que Él cierra nadie abre. Y también lo que Él abre nadie puede cerrar. El propósito sobre tu vida se va a cumplir. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Si el cielo lo dijo, se va a cumplir. Solo tienes que seguir peleando. Solo tienes que seguir creyendo. Solo tienes que discernir cuál es el ataque del enemigo en tu contra y levantarte contra Satanás en el nombre de Jesús. Vamos, levanta allí tus manos donde estás y dile a Dios: Señor, cierra esta ciudad. Cierra esta ciudad. Jesús, tú eres la puerta. Tú eres la puerta. Y en esta hora yo te ruego, vamos, clama. Él no desechará a los contritos y humillados de corazón. Él no los despreciará. Tú puedes decirle en esta mañana: Jesús, tú mismo que eres la puerta, cierra la ciudad, ciérrala, ciérrala. Hoy clamamos, hoy te rogamos, Jesús, sé tú, sé tú, sé tú, sé tú, sé tú, sé tú cerrando, sé tú sellando en el nombre de Jesús. Vamos, 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 vamos. Se cierran las puertas en el nombre de Jesús. Oh, toda vulnerabilidad en contra del ataque del diablo cae en el nombre de Jesús. Toda área débil, todo talón de Aquiles, en el nombre de Jesús. Por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Tú en esta hora sellas la ciudad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te glorificas, Espíritu Santo. Te glorificas. Vamos, vamos, dile: gracias, Señor. Vamos, vamos, vamos. Lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra, Vamos, y dilo. otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una vez más, otra y otra, una vez y otra más. vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra. Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? ¿Y quién podrá? Y no ha prevalecido. Ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? ¿Y ¡Vamos, quién vamos! podrá? Y ningún principado, ni las potestades,